Bien, en función de el video anterior que estaba haciendo, voy a complementarlo, que nos estaba hablando de lo que era el proceso revolucionario y de sus inicios, de cómo vino y cómo se fue transformando y ampliando. Voy a hacer este video rápido, ¿no? Sobre unas palabras de Albert Einstein, que es muy conocido este escrito, salió publicado en una revista en el 65, año 65 más o menos, del siglo pasado, del siglo XX. El escrito se llama ¿Por qué el socialismo? Este dice que eh, la anarquía económica de la sociedad capitalista tal como existe hoy es, en mi opinión, la verdadera fuente del mal. Eso lo dijo Einstein a mediados del siglo pasado, calculen ustedes. Eh, los miembros de las entidades legislativas son seleccionados por partidos políticos que están en gran medida financiados o de cualquier manera influenciados por capitalistas privados, los cuales para todos los efectos prácticos separan al electorado del legislador. La consecuencia es que los representantes del pueblo no protegen adecuadamente los derechos de los sectores menos privilegiados de la población. Además, bajo las circunstancias actuales, los capitalistas privados controlan inevitablemente y de forma directa o indirecta las principales fuentes de información, prensa escrita, radio, educación. Resulta, por tanto, extremadamente difícil e incluso totalmente imposible en la mayoría de los casos que el ciudadano como individuo pueda extraer conclusiones objetivas y realizar un uso inteligente de sus derechos políticos. Véase lo que decía Albert Einstein a mediados del siglo pasado, hoy que estamos viendo el problema con DirecTV y todo esto. Y también Bertolt Brecht, por ejemplo, decía que la crisis se produce cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Por ahí hay una frase si mal no recuerdo, creo que era de Perón, que decía que la economía no era libre porque esta o actuaba en pro del adinerado o actuaba en pro del pueblo. Y para cada cosa tiene su razón. Entonces Albert Einstein en el 49 decía, una de las mentes más brillantes, por cierto, eh, eh, que en esa época criticó el capitalismo y con ello manifiesta una inclinación hacia el socialismo eh, y él escribe lo siguiente, vamos a ir directo al escrito. Una crítica al capitalismo. En el artículo publicado en 1949 en Monthly Review, Einstein comienza planteando que, interrogante, ¿de quién no es experto en cuestiones económicas y sociales opinar sobre el socialismo? Por una serie de razones, creo que sí. En los párrafos siguientes, Einstein hace una reflexión al respecto. Parafraseando a Einstein, existe en la naturaleza una serie de leyes que rigen el comportamiento del universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde ese punto de vista, la física se ha encargado de explicar cómo funcionan esas leyes. Por otro lado, en cuestiones económicas y sociales, deben existir a la par leyes que rijan el devenir de la sociedad. Sin embargo, en cuestiones económicas existen una serie de factores que van desde más allá del libre devenir de alguna ley de mercados, es decir, muchas de las riquezas de las naciones vienen precisamente de la conquista y explotación de otras. Bajo este contexto es que Einstein menciona que el socialismo del futuro debe separar la frase depredadora de las épocas pasadas de la humanidad y las leyes económicas. Deben apuntar en la dirección de un socialismo no burocratizado. De allí el socialismo del siglo XXI y no el socialismo del siglo XX que terminó con el mejor ejemplo de la burocratización
que fue la Unión Soviética y su caída por ello. Entonces, en 1939, Einstein envió una carta al presidente Roosevelt en la cual explicaba la importancia de desarrollar la fisión nuclear del uranio. Esto contribuyó a la creación del proyecto Manhattan, que desarrolló la bomba atómica. Einstein quedó perplejo y arrepentido de haber enviado la carta a Roosevelt después de que en 1945 estallaran las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Desde entonces, Einstein temió que la siguiente guerra mundial, una guerra nuclear, terminara con la civilización entera. La posible guerra nuclear fue quizás la razón que influyera a Einstein para definirse en términos de un socialismo ético, dejando atrás los modelos económicos que favorecían el uso de las armas y por consiguiente las guerras, para abrirse paso en los nuevos mercados. Analizando el devenir social y el papel del hombre dentro de una sociedad cada vez más tecnificada, es que Einstein plantea que la supervivencia del hombre o de las pequeñas comunidades de manera completamente independiente ya no es posible, como en otras épocas de la humanidad. Se ha alcanzado una comunidad planetaria de producción y consumo, una producción y consumo desmedidos que Einstein cataloga como anarquía capitalista. Es la verdadera fuente del mal de la sociedad contemporánea. Yo digo que en Venezuela nos aplicaron más o menos esa ley, que es una anarquía capitalista. Todos los capitalistas quieren más dinero, y robar y consumir y explotar, y en eso estamos. Es un proceso de degradación del mismo capitalismo que ha venido a través de esta pugna entre lo que no termina de morir y lo que no termina de nacer. Entonces, a continuación, Einstein explica con sus palabras lo que cualquier estudioso del Capital de Marx sabría acerca de las implicaciones del capitalismo. Él dice, abro comillas, la situación que prevalece en una economía basada en la propiedad privada del capital está así caracterizada en lo principal. Primero, los medios de producción, capital, son poseídos de forma privada y los propietarios disponen de ellos como lo consideran oportuno. En segundo lugar, el contrato de trabajo es libre. Era lo que explicaba de la pugna que se crea en las ciudades por la oferta de empleo, que es menor a la cantidad de población que hay en las grandes ciudades, que termina favoreciendo al capitalismo. Eso hay que cambiarlo con una redistribución poblacional del país, presupuestaria básicamente, que eso automáticamente lleva a la redistribución poblacional. Por supuesto, no existe una sociedad capitalista pura en ese sentido. En particular, debe notarse que los trabajadores, a través de luchas políticas largas y amargas, han tenido éxito en asegurar una forma algo mejorada de contrato de trabajo libre para ciertas categorías de trabajo. Pero, tomada en su conjunto, la economía actual no se diferencia mucho del capitalismo puro. La producción está orientada hacia el beneficio, no hacia el uso. No está garantizado que todos los que tienen capacidad y quieran trabajar puedan encontrar empleo. Existe casi siempre un ejército de parados, desempleados. El trabajador está constantemente atemorizado por perder su trabajo y así lo fuerzan. En Europa se ha visto que les han bajado el trabajo. Véase lo que dijo Bolsonaro cuando creo que fue cuando lo de la pandemia o algo así, que era mejor que no les pagaran trabajar sin sueldo que no trabajar, esclavos. Desde que parados y trabajadores mal pagados no proporcionan un mercado rentable, la producción de los bienes de consumo está restringida y la consecuencia es una gran privación. El proceso tecnológico produce con frecuencia más desempleo en vez de facilitar la carga de trabajo para todos. Esto lo estaba hablando también en un video anterior, que yo no celebro mucho la nueva tecnología porque van destinadas a sustituir la mano de obra del ser humano, y esto lo que va a producir es mayor pobreza y mayor concentración de riqueza en los ricos. Entonces, y es en la pandemia lo que ahorita se está viendo. Tenemos 36 millones de desempleados, ya deben estar en los 40 ya en Estados Unidos, y la mayoría de estos no van a volver a trabajar nunca porque sus puestos de trabajo fueron cubiertos con maquinaria. Entonces, la motivación del beneficio, conjuntamente con la competencia entre capitalistas, es responsable
de una inestabilidad en la acumulación y la utilización del capital, que conduce a depresiones cada vez más severas. La competencia ilimitada conduce a un desperdicio enorme de trabajo y a ese amputar la conciencia social de los individuos que mencioné antes. Considero ante esta mutilación de los individuos el peor mal del capitalismo. Nuestro sistema educativo, véase, lo dijo Einstein en el 49. Nuestro sistema educativo entero sufre este mal. Se inculca una actitud competitiva exagerada al estudiante, que es entrenado para adorar el éxito codicioso como preparación para su carrera futura. Finalmente, Einstein concluye que ante el análisis del sistema capitalista a grandes rasgos, la solución es lógicamente una economía socialista acompañada hacia el establecimiento de una educación enfocada hacia metas sociales, es decir, un modo de producción enfocado en las necesidades de la misma sociedad y no en la ganancia, una economía planificada con un compromiso social entre sus individuos. No obstante, aclara que una economía planificada no es un socialismo y que hay que lidiar con los problemas que implicaría el establecimiento de una burocracia, haciendo una crítica al régimen burocrático de la Unión Soviética. Esto fue Albert Einstein en el 49. Aquí tengo una frase de Julio Escalona que dice que los precios acordados no funcionan porque no puedes negociar con quien te quiere derrocar. Eso es en el caso de Venezuela. Y tengo unas palabras de Maduro que dicen que lo que está en crisis en Venezuela no es el modelo socialista, sino el capitalismo, que se niega a morir y trata de hacerle daño al pueblo. Esto es un resumen que hice el año pasado sobre por qué el socialismo, que es de Albert Einstein. Esto es un escrito que se los recomiendo, búsquenlo. Son unas palabras muy bellas de Einstein. En algún momento voy a ver si cito esa frase. No es largo, es corto. Y trata básicamente del funcionamiento y la funcionabilidad del socialismo. Déjame ver si lo consigo rápidamente. Acá tengo uno corto. Fíjense el pedacito corto que tengo acá. Estoy convencido que hay solamente un camino para eliminar los graves males del capitalismo: el establecimiento de una economía socialista acompañado de un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Este es el resumen de lo que es el escrito. Esto fue un artículo que él escribió en una revista. Y bueno, se los recomiendo. Mañana o más adelante vamos a hablar sobre otros temas, como es la guerra de las botellas, ya la parte de lo que es el capital, y entrando en lo que es el tema polar específicamente, que venía la guerra de las botellas, que les había explicado, la guerra de las botellas, la guerra de las harinas, polar es el dólar, polar debe ser una nueva Standard Oil. Eso en referencia a dar respuesta y soluciones a lo que se debería hacer con esta empresa especuladora y tal. Entonces, bueno, hablaremos más adelante y espero les haya interesado esto y averigüen sobre el tema.